servicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Bien, César, tenemos dos invitados de lujo, panelistas, para tratar un tema realmente importante, que es el tema del presente y futuro del empleo del sector construcción. El sector construcción siempre el líder, el rey de la generación de trabajo, ¿no? El empleo. Para eso hemos invitado a Guido Valdivia, de Capeco, y por supuesto a Milton Monjes, exministro. Bienvenidos a ambos, y quería comenzar por Guido, preguntándole a qué factores se debe este crecimiento sostenido del empleo en el sector construcción estos últimos meses, que ha sido de 222.9%, más este segundo trimestre en relación al 2020. ¿Esto se debe, Guido, solamente al retroceso gracias a la cuarentena y todas estas cosas que hemos tenido? ¿Hubiéramos podido crecer más si no tuviéramos estos problemas políticos? ¿Cómo ven las cosas? Bueno, primero, gracias por la invitación. Efectivamente, la construcción ha crecido fuerte, el empleo en este último trimestre, y hay bastante de un efecto rebote, porque recuerden pues que marzo, abril, mayo, junio fueron meses pésimos para la construcción formal porque fue cerrada, ¿no? Pero también en este último trimestre ya estamos por encima de lo que había en el trimestre similar del 2019, o sea que hay un impacto positivo. La parte negativa es que lo que más crece es el empleo informal, ¿no? En Lima Metropolitana, el empleo, el subempleo, digamos, en construcción ha crecido más de 50%, y el empleo formal casi 7%, ¿no? El empleo informal, de hecho, casi no decayó, ¿no? En todo este periodo, salvo pues la etapa crítica. En cambio, recién hace 2 meses que el empleo formal ha recuperado o ha pasado a escenario positivo. La buena noticia es que crecemos aún respecto al 2019, la mala es que pues no lo hacemos en el sector formal, que es lo que correspondería, ¿no? De acuerdo. Es muy importante lo señalado por Guido, Milton, y te traslado la pregunta también directamente. ¿En qué momento, dentro de estas circunstancias tan atípicas que vivimos, no solamente por la pandemia, la crisis económica, un gobierno que todavía no genera todas las certezas del caso para poder invertir en el Perú, podríamos alcanzar una disminución de ese empleo informal y sobre todo permitirle a los trabajadores del sector construcción el acceso a un empleo de calidad? Mira, César, creo que estamos en el mejor momento del mundo para que se dé lo que tú mencionas. Me explico. Si miras el escenario internacional, las proyecciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, coinciden en que este año el mundo va a crecer alrededor del 6%. Y las proyecciones para el siguiente año es que 5%. O sea, el mundo se está recuperando mucho más rápido de lo que pensábamos de la pandemia. El segundo factor que viene también desde fuera es que los precios de los minerales están creciendo fuertísimo. El cobre está al doble de lo que fue el año pasado, y eso es bueno para un país que la mitad de sus exportaciones son minerales. En tercer lugar, tenemos que todavía el mundo tiene una política de financiamiento expansiva. Si ven la tasa de interés de la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo, está en 0%. Entonces todavía hay mucho capital en el mundo. Y finalmente tenemos este escenario positivo de las vacunas. Todo eso configura un escenario para que el Perú
aproveche esa ola. Guido, si bien es importante la continuidad de las grandes obras establecidas ya en el Plan Nacional de Infraestructura, el destrabe de las obras menores es crucial para la generación de mayor empleo. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, por el lado de la obra pública, efectivamente hay obras grandes que han adquirido cierto dinamismo y eso está moviendo la aguja, pero como bien mencionas, tenemos graves problemas de paralización de obras. La Contraloría ha mostrado más de 2.000 obras paralizadas por un monto que es casi equivalente al que se invierte anualmente en inversión en obras en todo el Estado. Y esto tiene que ver con algo que hemos hecho, creo, ya una campaña aquí, ¿no? Que es, tenemos malas reglas de contratación. Mientras eso ocurra, vamos a ejecutar poco, porque seleccionamos mal y porque además no somos capaces de hacer un buen control. La Contraloría hace lo que puede, pero lamentablemente no está funcionando. Y además el gobierno ha adoptado algunos mecanismos, como por ejemplo el Arranca Perú, que para empezar no le pagan a los trabajadores el salario de construcción civil, o sea que el Estado mismo alienta la informalidad en la construcción y hace que el impacto de la inversión sea mucho menor. Esto hay que cambiarlo radicalmente. Pero tenemos otros problemas, solo menciono muy cortito. No tenemos recursos para subsidios del Fondo Mi Vivienda. Milton, quiero volver sobre tu comentario que me parece muy interesante porque describes un escenario internacional en efecto en que la proyección del crecimiento económico es realmente positivo, en un 6%, pero estamos pasando en este momento, en estas circunstancias actuales, turbulencias financieras como consecuencia del tipo de cambio que no solamente se da en el Perú, sino también en otras partes, que ha encarecido el costo de algunos materiales de construcción. ¿Cómo ves este ciclo? ¿Cuándo lo podremos superar? ¿Y cómo se enmarcaría en todo caso en esa visión optimista que tiene respecto a cómo podrían funcionar los mecanismos exógenos en favor de una verdadera inversión privada, intensa, en el sector construcción en nuestro país? Sí, mira, César, yo creo que el crecimiento del tipo de cambio de las últimas semanas está vinculado fundamentalmente a las expectativas de los inversionistas y de la población en general. Las cifras de los retiros, de los ahorros del sistema bancario y financiero han sido enormes, las platas que han salido del sistema, además son consecuencia lógica de un discurso anti-inversión, anti-sector privado. Por eso es necesario que el gobierno, más allá de la ideología, etcétera, ponga claras las reglas de juego. Felizmente el ministro Franke sí tiene perfecta conciencia de esto y está tratando de dar los mensajes, pero por otro lado vienen los discursos de cerrar el comercio, aislarnos de nuestros socios comerciales, tener una política externa más restrictiva. En el lado productivo, la agricultura habla de la segunda reforma agraria, etc. Entonces, en ese contexto, es difícil aprovechar los vientos favorables que vienen desde fuera. Guido, para terminar, quería hacerte varias preguntas, en verdad. ¿Qué tipo de profesionales técnicos y mano de obra es el más requerido en el sector y cómo ha ido creciendo la participación de la mujer, ¿no? en la demanda de la construcción en nuestro país? Eso por un lado. Y por el otro lado, no olvidar a nuestro sector inmobiliario, nuestro sector que hemos hablado varias veces, el sector de los constructores de edificios, las inmobiliarias y los desarrolladores inmobiliarios, porque lo que vemos es una retracción en el tema de la compra de locales, de terrenos, por el momento hasta ver las cosas un poco mejor, ¿no? Esas dos preguntas, por favor, para terminar. En el tema de la mujer hay todavía un asunto pendiente, ¿no? Pero, por ejemplo, te puedo decir que en la carrera de arquitectura que está vinculada a la construcción,
ya la mayoría de personas, de estudiantes son mujeres. O sea que ahí hay una revolución interesante que hay que alentarla. Y tercero, sobre el mercado inmobiliario, como ha dicho Milton, este es un tema de confianza. Y no se genera confianza si es que pues tenemos cambios en el Ministerio de Vivienda y de Transporte, que son los más importantes, que pues ponen en peligro una ejecución correcta. La Federación de Trabajadores de Construcción Civil y CAPECO, públicamente en un comunicado, hemos pedido el cambio en estas dos carteras y que se cuiden a los profesionales que durante mucho tiempo han estado en el sector y tienen un conocimiento amplio. Ahí lo que falta es darles recursos para que no queden 30.000 viviendas sin ser construidas este año. Eso sería terrible. De acuerdo. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros en Perú Construye y por sus respuestas. César, me parece muy interesante el tema. Un tema que quiero mencionar es que hay que tener mucho cuidado por parte del gobierno en las contrataciones, no solamente de personas a veces cuestionadas en muchos casos, ¿no? Tanto ministros como viceministros, y hablo de todos los sectores, turismo, minería, construcción. Es muy importante no ser improvisados y no poner viceministros y ministros y asesores que realmente no dejen avanzar los sectores. Esto no es un tema para jugar o para darle un espacio tan importante a gente que no sabe del tema. Ciertamente, Jorge, no todas las escobas nuevas saben barrer bien. Eso ya está demostrado y sobre todo en el sector público es necesario, como ha reclamado Guido, que haya una permanencia por lo menos de las personas técnicas que conocen más y que no se les esté removiendo, generando más incertidumbre. Pero ya que nuestro tema es el empleo, yo concluyo que de lo conversado tanto con Guido como con Milton, hay un ambiente favorable, pero volvemos a lo mismo que hemos tratado también en el sector minero, el factor confianza. Si no hay confianza, si hay mensajes contradictorios, algunos hacen las cosas bien o dicen las cosas bien. Ejemplo, ministro Iván Merino del sector Energía y Minas, o Pedro Franque, que en efecto, como dice Milton Mungiese, está tratando de alguna manera sensata de dar señales positivas, pero no basta. Aquí hace falta mucho más gestos y una acción más directa y compromiso del gobierno con la inversión privada, que es lo único que genera desarrollo en nuestro país. César, para terminar, teníamos un pequeño anuncio, ¿no? Hablando de confianza, Jorge, lo importante es transmitirle esa confianza también a nuestros televidentes que son proveedores y activos empresarios dentro del sector de construcción e infraestructura. No olvidarse anunciar en la revista más importante del rubro, Perú Construye. Téngale confianza a Perú Construye. Muchísimas gracias a todos, tanto a nombre de Rumbo Minero como Perú Construye. Nos vemos el próximo fin de semana aquí por ATV+.